Bueno, debe ser sin duda pues un problema muy difícil para un importante número de personas que requieren de donaciones de sangre. Para conocer a fondo cuál es la mella o el daño que finalmente se genera por esta circunstancia, está con nosotros el doctor Joaquín Jiménez, director de los hospitales San José, y bueno, pues con una experiencia de muchos años, pues nos puede decir qué tan grave o qué tan crítico es este problema. Doctor, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Al contrario, doctor. muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tan grave es esto? Porque las donaciones de sangre en la mayor parte de los casos son urgencias, ¿no? Sí, mira, desafortunadamente a nivel particular cada vez los bancos de sangre estamos batallando más con la donación voluntaria o altruista que había anteriormente y cada vez, o sea, es una meta más difícil de cumplir para poder, o sea, o tener suficiente sangre para cualquier urgencia, como lo comentas tú, porque hay necesidades de sangre en muchos aspectos, o sea, incluso, o sea, uno de los problemas que los médicos y la gente debemos de saber es que cuando es una cirugía programada con alto riesgo de sangrado, pues deberíamos de tener la conciencia de ser autodonación. Yo puedo autodonarme 10 días antes de mi cirugía y 5 días antes de mi cirugía, o sea, 2 paquetes o 2 unidades para poder estar con mi propia sangre, estar cubierto en una necesidad de que pudiera hacer una cirugía que pudiera sangrar. Eso sería lo ideal o sería lo idóneo. ¿Se recupera en 10 días, digamos? Sí, lo que pasa es que cuando es una cirugía programada, hay ciertos requisitos para poder decir si te puedes autodonar, que tengas un nivel adecuado de hemoglobina, que estés bien, o sea, de lo que es, o sea, tu organismo, o sea, que tengas una buena salud física y poder, o sea, hacer una cirugía programada sin riesgo y sin problema. Entonces, ahí sí lo puedes hacer. Y te digo, puedes tomar 2 unidades con 10 días anteriores. Y eso, pues es algo buenísimo porque prevés el problema y es tu propia sangre. Claro. Desafortunadamente tenemos otro problema muy severo en los hospitales, que son las urgencias. Cualquier paciente por algún traumatismo o algún choque hipovolémico, que es falta de sangre, pues los hospitales tenemos que estar preparados para tener sangre para ese tipo de pacientes. En los bancos de sangre, pues o sea, tenemos una reserva que, como comentas tú, cada vez es más difícil. Con lo de la pandemia se empeoraron las cosas porque la gente que anteriormente voluntariamente daba la sangre, cada vez está, pues vamos diciendo, con más temor a ir a una unidad hospitalaria para ir a donar sangre. Pero bueno, como todo, son metodologías que tienen que estar los bancos de sangre para poder estar hablando a las personas para que vaya a donar sangre. Te puedo platicar un caso que nos acaba de suceder en el hospital hace 3 semanas, un código mater que se llama, una mamá embarazada que tuvo que hacer una cesárea de urgencia, que traía una placenta creta, que tuvo un sangrado excesivo, que tuvieron que ponerle bastantes unidades de sangre, donde la sangre que teníamos de reserva se nos acabó y desafortunadamente pues, fue en la madrugada. La gente del mismo hospital que pudo donar fue la que fue a donar, ¿no? Y fue una cosa muy padre porque fue una integración y yo reconozco mucho a la gente que no te imaginabas, los enfermeros, camilleros, intendencia que estaban ahí para donar sangre porque sabían que estaba con el problema con esta señora y fue como pudimos, o sea, ayudar para poder, o sea, sacarla adelante. Otra cosa importantísima, fíjate, por lo que dices, pues tú ya me ves viejito, ya estoy viejito. Yo me acuerdo cuando fui interno. No te veo viejito. Cuando fui interno en León, Guanajuato, yo me acuerdo que en el banco de sangre rotábamos y lo único que hacíamos era pues tomar una muestra sanguínea nada más de tipo de sangre, pruebas cruzadas y con eso replicábamos. Y había mucha gente que iba y vendía su sangre. Eso pues ya pasó, ya se acabó y ahora los bancos de sangre, pues o sea, son unidades que tienen una seguridad como no te lo imaginas, porque hay infinidad de enfermedades que se pueden transmitir o tienen ventanas en las cuales la única forma de tener sangre segura es haciendo todos los exámenes que tenemos que hacer para poder que esa sangre esté lo más seguro y que el paciente cuando lo ocupe se la podamos aplicar. Claro. Y la concientización de que si yo tengo un familiar o una persona que ya lleva varios donaciones,
pues hay que invitar a familiares a que estén donando, a lo mejor no para él, pero sí para dejar en el banco de sangre, sangre residual o sangre para otro tipo de pacientes. Doctor, sabemos que nadie estamos exentos a una operación de urgencia, ya lo decía usted que un porcentaje de las operaciones que se hacen pues son de esta manera. ¿Cuáles son los requisitos para donar? Porque hay muchos mitos, hay muchas verdades y mentiras en medio de la donación de sangre. ¿Se puede donar cuando se tiene tatuajes? ¿Se puede donar cuando se tiene alguna perforación? No sé si nos puede hablar un poco de los lineamientos, por si hay personas interesadas que pueden hacerlo desde casa, porque en algún momento lo vamos a necesitar. Mira, tocaste un punto muy medular y creo que bien importante para que la sociedad lo conozca. Cuando yo voy a donar sangre me tienen que hacer un interrogatorio. Ese interrogatorio probablemente pueda ser algo que me hiera o me haga sentir mal, porque me tienen que preguntar cosas. ¿Privadas? Claro, privadas. O sea, claro. Como yo les digo, o sea, si yo ando de coscolino, pues no puedo donar sangre. Claro. Si yo soy un cuate vago, no puedo donar sangre. Sí. Hay que tener conciencia. Claro. Entonces, esas preguntas a veces no son, muy agradables cuando te preguntan, si tienes vida extramarital, si tienes cosas de ese tipo, o si tienes alguna desviación que pueda influir en una transmisión de enfermedades de lo que podamos pensar. Sí, transmisión sexual y todo este tipo de cosas. Y eso tenemos que, tomarlo con calma y saber que esas preguntas me las van a hacer. O bueno, saber si tenemos una vida extramarital, pues no acudir a donar sangre porque la vida de otra persona puede estar en riesgo, sin saberlo, pues. Es el primer filtro que se tiene o se llega cuando llegas a un banco de sangre. El segundo es la complexión física de la persona. Yo nunca he podido donar. Si es una persona muy chaparrita, muy delgadita, muy así, que su volumen de sangre al sacarle una unidad que es medio litro, pues puede afectar su integridad, pues desde luego que no tampoco lo puedes hacer. Luego tienes que hacer una serie de estudios para poder ver que tengas una cantidad de hemoglobina adecuada y que no tengas, que al sacarte sangre a ti te vaya a dejar anémico. Entonces, ese tipo de cosas tienes que verlas y cuidarlas. También, una persona ya, un adulto mayor, pues tampoco ya no puede donar sangre, ni un muchacho muy joven. Hay niños de 10, 12, 15 años que quieren a veces donar sangre porque es su abuelito, y hay que ver o checar muy bien porque esas edades son muy riesgosas y no se deben de sacar sangre. Y entonces los tatuajes, ¿depende del tiempo de que te realizaste el tatuaje o simplemente no puedes donar sangre? No, sí puedes donar sangre siempre y cuando ya tengas un tiempo del tatuaje de mucho tiempo y te tienen que hacer estudios para ver que no haya una transmisión. ¿Cuál es lo que te puedes transmitir un tatuaje? Pues SIDA o ese tipo de enfermedades. Entonces, oye, ¿hace cuánto te pusiste el tatuaje? Pues hace 5 años, 6 años. Te hacen pruebas, si estás perfecto de salud, pues puedes donar, no pasa nada. Gracias. Pues yo creo que es un llamado a toda la ciudadanía que estén en la capacidad de poder hacer estas donaciones en estos momentos, pues con tantos problemas que hay en materia de enfermedades. No necesariamente estamos hablando del COVID, porque bueno, para el COVID no se necesitan donaciones de sangre, pero pues para tantas otras cosas sí es muy importante. Si es que, bueno, pues qué bueno, doctor, que nos dices que no hay que inhibirse de que, bueno, pues que haya COVID, etcétera, pues uno va cumpliendo con los requisitos. En el mismo camión puede haber mucho más riesgo que ir a un laboratorio a donar sangre, ¿no? Claro. Así y sí le pediría a la ciudadanía que retome la donación voluntaria o altruista porque es muy importante y el que está con una necesidad de sangre es desesperante que a veces no haya para poderle aplicar rápido e inmediatamente. ¿No? Y la autodonación de la que nos hablaba. La autodonación es concientización. Pues muchas gracias, doctor, muy amable y bueno, pues que quede el mensaje claramente entendido. Es absolutamente necesario que todos aquellos que puedan donar sangre lo hagan porque está haciendo una crisis terrible en los hospitales y todo porque la gente le tiene miedo a acercarse a las clínicas, a los laboratorios, pero bueno, pues hay que hacerlo porque tarde o temprano pues algún familiar, algún cercano, algún amigo puede necesitar esa sangre. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes. Vamos a una pausa y